Muy feliz sábado, amigos. 11 de abril del 2026. Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Virtual. Vamos a hacer para el día de hoy un breve comentario o una breve introducción hacia un tema que luce a veces estético, luce como adicional, pero en muchos casos marca lo que es la comprensión de un texto, de un documento. Me refiero a la tipografía. La tipografía es la forma en la que escribimos las letras. La forma que le damos a las letras, ¿vale? En esencia eso. ¿Qué significa tipografía? Evidentemente es una palabra que proviene del griego, que está en una composición. Se divide en dos partes. Por un lado tenemos tipo o typo, que significa forma o golpe. Y por otro lado grafía, que se define como la cualidad de escribir. Entonces fíjense ustedes que es el golpe que se usa para escribir las letras. Uniendo ambos conceptos nos lleva a definir la tipografía como la técnica para diseñar letras de forma gráfica. ¿Ve? Gracias a ello es posible tener un lenguaje visual mucho más rico para plasmar mensajes con los distintos estilos de letras existentes. ¿Qué ocurre? Cuando leemos un texto, ¿cómo es el proceso mecánico? Yo leo, pasa por mis ojos, de mis ojos al cerebro, el cerebro traduce, obtiene la idea o refleja la idea y voy alimentando, enriqueciendo mi conocimiento a la medida que voy leyendo. Si esas letras son difíciles de procesar, mi cerebro va a trabajar mucho más. ¿Qué se busca? Dependiendo del tipo de texto o de documento, yo quiero una letra mucho más elaborada, mucho más, digamos, con mejor diseño. ¿Por qué? Porque mi enfoque va más hacia el diseño, hacia lo bonito, hacia digamos, hacia lo gráfico. Si lo mío es transmitir una idea y ya, yo busco un tipo de letra mucho más claro que el cerebro pueda procesar mucho más rápido. Entonces, básicamente, la tipografía, aunque ustedes no lo crean, depende mucho de qué texto o qué cosas quiero yo escribir para que se muestre al público. O para que el público logre captar, porque a veces no es tanto la idea, sino la forma en que está escrito, ¿vale? Muy bien. Evidentemente, cuando nosotros comenzamos a escribir, cada uno de nosotros tiene una tipografía. Si bien nos obligan, qué sé yo, caligrafía Palmer, tienes que hacerlo así, qué sé yo, las letras bien moldeadas, pero llega un momento, yo en particular les confieso que yo tengo una tipografía totalmente distinta a los demás. Tanto es así que a veces me dicen, mira, eso lo escribiste tú. ¿Por qué? Porque se nota que esa tipografía propia de mi ser, que bueno, yo intenté hacer caligrafía Palmer, pero bueno, desencadenó en esa cosa que yo escribo, me lleva a un estilo o una tipografía determinada. Vale. La tipografía es un conjunto de caracteres que tienen en común una estética. En el otro extremo tenemos a la caligrafía. Fíjense ustedes que aquí hay un concepto que a veces se confunde. La caligrafía se refiere a escribir de forma correcta cada una de las letras. Ok, yo puedo tener una tipografía muy buena, pero si yo escribo aiga, por más bonito que haya escrito, eso es un exabrupto que tú lo lees y tú dices, oye, ya, se acabó, eso no sirve. Por más tipografía bonita, etcétera, que hayas colocado. Otro concepto que también tiende a confundir lo que es la tipografía es la llamada rotulación o lettering. Vamos a decir que es el arte de dibujar las letras. El lettering o la rotulación se refiere a color, se refiere a tamaño, se refiere a otras cosas que van más allá de la tipografía, ¿vale? Entonces no es lo mismo que tú escribas una palabra en negro, la escribas en azul. Puede ser la misma tipografía, pero tiene un distinto rotulado. Y si lo escribes bien o mal va a depender de la caligrafía, ¿vale? En esencia y como introducción vamos a colocar esos tres conceptos. Esto es todo un mundo, amigos. La tipografía. Cuando nosotros desarrolladores
estamos de cara a lo que es lo que se muestra el cliente, lo que llamamos el front-end. Lo que es la tipografía es algo importantísimo de cubrir. ¿Por qué? Porque dependerá de esa tipografía si el usuario capta las ideas, logra manejar bien el producto que nosotros estamos haciendo y si le satisface. Porque a veces ocurre que tú pones letras sencillas, entonces el cliente, no, yo quiero algo más elaborado. Entonces, bueno, tienes que buscar qué tipografía le ayuda junto con todo el diseño en particular de ese producto que estamos elaborando. Podríamos decir que la tipografía tiene su inicio en el momento en que aparece el papel. Parece mentira, el papel en esencia, según yo entiendo, salió para escribir en él, para usarlo como escribiendo. Entonces básicamente apenas salió el papel, salió la tipografía. Para ello hay que remontarse al siglo XV en Alemania, donde aparece la figura de Johannes Gutenberg. Gutenberg es una figura trascendental en la historia humana. ¿Por qué? Porque creó la imprenta. La imprenta, vamos a decir que usando moldes, fue creando los tipos móviles, iba poniendo, quitando letras, no sé qué, para luego meter una hoja y le daban, ¿no? ¡Claquiti! Y salía la hoja con todas las letras y sus moldes impresos. Vamos a decir que gracias a ello se imprimió el primer libro que conocemos. ¿Qué libro fue? Adivinen, la Biblia. La Biblia, ese señor Gutenberg revolucionó el mundo con la impresión de la Biblia. Bueno, la historia habla de conflictos, etcétera. ¿Cómo es posible que un documento sagrado se vaya a masificar? Eso fue todo un lío. Pero sin meternos en eso, hay que decir que incluso esa tipografía que usó Gutenberg por allá en el siglo XV para hacer la primera impresión de la Biblia es una tipografía que existe todavía en el mundo de la computación. Usted en su móvil, usted tiene esa tipografía, ¿vale? La idea es que la busque y la pueda usarla. Se considera a la época de oro de la tipografía el inicio del siglo XVI. Aldo Manuzio, un italiano precursor en ello, fundó la primera imprenta. En Venecia, a diferencia de como lo hacía Gutenberg, Manuzio comienza a utilizar en sus impresiones distintos diseños de tipografía. Usaba griegas, romanas y variaciones en itálica. Fíjense ustedes, ¿no? Ya tenían Word allí, donde, qué sé yo, negritas, itálicas, subrayados, no sé qué. Este señor vio que no hacía falta, no era necesario se enriquecía mucho más el texto en la medida que se usaran distintas tipografías. Poco a poco, el interés por la tipografía hace que aparezcan nuevas figuras, como lo fueron los tipógrafos en Francia, donde se ven los primeros profesionales dedicados a su creación. ¿Okay? Existió una profesión en su momento, los llamados tipógrafos, ¿okay? Que hoy día, vamos a decir que gracias a esta tecnología han bajado mucho digamos, en su exigencia, en su búsqueda. No los necesitamos, pues. Vale. Vamos a hablar de uno de los grandes franceses como Claude Garamond, que fue el creador de la tipografía de letras que lleva su nombre. Garamond es considerada una tipografía exquisita que fue diseñada para la lectura. Se supone que el texto escrito en Garamond hace mucho más fácil para el cerebro la comprensión de las letras. ¿Vale? Entonces, ahí tienen un dato. Junto con ello aparece otra novedad. Las tipografías. Vamos a decir que hay algunos textos que hablan de que existen dos grandes tipos de tipografías. Las sans serif y las serif. La serifa es, vamos a decir, esos bordes que se le ponen a las letras. Cuando usted pone, qué sé yo, la letra A, hay algunas tipografías donde en las patas de la letra, si es mayúscula, le ponen como unos rabitos, unos guioncitos. Cuando son sin serifa o sans serif, aparecen los tres palitos, pues.
de la A mayúscula. 3 palitos, el triangulito y la que lo atraviesa. Sin bordes. ¿Ok? Entonces salen las líneas fijas. Eso ha generado dos familias. La familia de las serifas y la familia de las sin serifas. Las tipografías con sans serif, las tipografías sans serif o de palo seco, sans serif o sin serifa, carecen de remates o gracias en los extremos de los caracteres. Se caracterizan por un aspecto limpio, moderno, minimalista y geométrico, siendo la opción ideal para lectura en pantallas digitales debido a su alta legibilidad en diferentes tamaños. De hecho, los tipos de letras sans serif o sin serifa lo usan en muchos tabloides, muchas páginas dedicadas a noticias. Se supone que son más rápidas de leer. Pero con el paso del tiempo permitieron añadir creatividad a los textos. Eso significa que se ha retomado, y de hecho ustedes pueden ver en su dispositivo móvil, en su computador, que existen cualquier cantidad de tipos de letras y familias de tipos de letras. Por lo menos de la sans serif hay cualquier cantidad, se desprenden muchísimas, las serifas también, de las Garamond hay cualquier cantidad, etc. El tercer salto destacable en la historia de la tipografía se da con la aparición de los ordenadores. A partir de ese momento era posible plasmar las letras en una hoja de un procesador de textos en el ordenador. Y lo más interesante estaba en elegir entre varias tipografías preinstaladas en el dispositivo. En el caso del computador o del ordenador, hay que decirlo, hasta principios de los 80 era un solo tipo de letra. El que salía en pantalla en el monitor verde o el que salía en la impresora. Ahí no había para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque los computadores eran usados básicamente para cálculos. Cuando salen los procesadores de texto, cambia el juego. Se veía que hacía falta mucha más riqueza en la impresión. Entonces se recurría a tipografías. Cuando los procesadores de texto, que eran máquinas dedicadas a procesamiento de textos, se llamaban así procesadores de texto, cuando los computadores toman las funciones de los procesadores de texto, ¿ok? Sale la necesidad donde, bueno, ya se emula el procesador de texto, etcétera, pero sale la necesidad de mejorar o de ampliar las funciones. Entonces allí donde salen las familias de tipografías, o como se llaman en los computadores, las fuentes. Hay muchos términos que tienden a cambiar entre, vamos a decir, el mundo de la computación y el mundo real. La tipografía que nosotros conocemos en estos ambientes se conoce como las fuentes. Entonces, hay que también el hecho de que el texto donde aparezca, si aparece en pantalla, es una tipografía en una página web. La tipografía que debe usarse es distinta a que si se usa en un impreso o en un PDF incluso. Ese tipo de cosas se pueden notar dependiendo del texto que accedamos en cualquier momento. Es allí en donde surge una mayor demanda de tipografías, en donde todo el mundo haciendo que miles de opciones aparezcan con esta impresión digital. De hecho, hoy día, si usted va a escribir un texto y se detiene a cómo se hacía antes, a buscar la tipografía, a pensar en una buena rotulación, a buscar los márgenes, etc. Ya hay procesadores de texto que tienen eso por defecto, donde tú buscas una plantilla y ya te lo tiene. Pero si tú quieres algo personalizado, te va a tomar tiempo por la cantidad de tipografías que existen. Vamos a hablar de un significado general de las distintas tipografías. Después de ver los distintos tipos de tipografía que existen, puede que nos preguntemos si varía el significado de unas a otras. La respuesta es muy sencilla. Dada una de las tipografías tiene su propia personalidad y por lo tanto es lo que hará que se transmita el mensaje de una forma u otra, independientemente del texto que se escriba con ella. No es lo mismo escribir en una tipo de letra System o Courier o qué sé yo, o tipo de letra System ese que sale en el blog de notas ese sencillo de computador, a escribirlo en un Garamond o escribirlo en un script. Vamos a decir que se toma más tiempo. Entonces eso se traduce en que
el significado que se le da al texto, mientras más elaborado esté la tipografía, la caligrafía, la rotulación, se pensará que el texto se enriquece y el contenido debería ser de mayor importancia. No es lo mismo escribir una frase con una tipografía cursiva que hacerlo con un diseño de tipografía decorativa. Aunque el texto sea el mismo, el receptor del mensaje, sin leer las palabras, tendrá una percepción específica de ese mensaje. Así, cada tipografía transmite una sensación que no tiene por qué ser la misma en cada persona o la esperada por su creador. No es lo mismo que yo esté leyendo un texto y de repente vea una porción en itálica. Digo, bueno, ¿qué significa esto? O de repente veo una porción de texto escrita en la llamada negrita, ¿ok? Que son más oscuras. O que la vea subrayada. Digo, bueno, ¿qué significado tiene esto? En algunas bibliografías, vamos a decir que existe un glosario o existe, digamos así, como un diccionario donde te dice, mira, si el texto está cursiva, significa esto. Si el tipo de letra está subrayado, significa esto otro. Pero, ¿qué ocurre? Y esto otra vez otro llamado a la educación. Es muy importante manejar los conceptos de tipografía en educación básica, ya sea educación básica o media. Que nuestros jóvenes entiendan qué significa un texto en itálica, un texto subrayado. Yo estoy claro que ya se entiende lo que son los textos entrecomillados, pero hay distintos recursos tipográficos que es necesario manejar a la hora de leer un libro. Entonces es muy importante que nuestros jóvenes manejen esto. No sé, desconozco si se está haciendo hoy día, pero es muy importante que nuestros jóvenes manejen estos conceptos básicos de tipografía. No que aprendan a hacer tipografías o que las elijan, que sepan leerlas. Eso es muy importante. Otro punto para considerar son sus elementos. Por ejemplo, existen tipografías más legibles que otras. Esto es una realidad. A veces hay quienes preguntan, bueno, pero ¿para qué vas a usar una tipografía que no sea legible? Depende del destino. Y ojo, depende del sitio donde lo muestres, porque a lo mejor una letra no se puede entender en una pantalla pequeña, pero a lo mejor en la calle, en una pantalla gigante, sí se lea muy bien. A diferencia de textos que se vean muy bien en pantallas pequeñas, en pantallas grandes no se ven bien. Entonces, depende mucho del destino, depende mucho de qué se está escribiendo. Incluso hay tipógrafos que se detienen a ver cuáles son las letras más usadas en un texto. Eso también puede marcar la tipografía. Entonces, como les comento, esto es todo un mundo. Podemos decir que ¿cómo se hace una tipografía? Hay que tener muchos elementos para construirla. Yo les podría decir en particular, hay productos que tienen una tipografía asociada a ellos. Entonces, eso le da una fuerza a la marca. Guerra de las Galaxias, por decir algo. Guerra de las Galaxias, la saga de la película La Guerra de las Galaxias, tiene un tipo de letra que incluso se puede descargar y es una tipografía. Así como hay películas, también hay series animadas, etcétera, que manejan tipografías asociadas. Eso creo que ha dejado de usarse, de hacerse, la verdad desconozco por qué, pero sí marca un estilo. Entonces, ¿cómo se genera una tipografía? ¿Qué elementos debemos considerar para hacer una tipografía? Lo que se llama, en primer punto, lo que se llama el anillo. Se refiere a la curva que se forma en las letras como la B o la letra O. Esa curva define una tipografía. La línea ascendente es la línea hasta la que llegan las letras que sobresalen en sus trazos. La línea base. Se trata de la línea en donde se apoyan todas las letras. Fíjense ustedes. La línea descendente, lo contrario a la línea ascendente, es decir, la línea que está por debajo de la línea base y a la que llegan algunas letras con caja baja, o sea, la letra G, la F minúscula, que bajan de la línea base. La inclinación es el ángulo de inclinación que tienen las letras. La serifa o remate
que es el trazo en forma de una cola, brazo o asta en cada letra. Cuando queremos hacer textos en serifas, le ponemos esos bordecitos, ¿no? Esos rabitos, pues. Y el asta es la forma en sí misma de la letra. Yo los invito, amigos, yo sé que a veces cuando escribimos un texto, un documento, siempre nos dicen, usa Garamond. No, tranquilo, usa una serifa o una sans serif. Una sans serif es buena, o se leen buenas gestas. Pero a veces buscar una tipografía adecuada, salvo que el texto te diga, mira, es así, un trabajo especial de grado. Este es el formato que usa el instituto, es así como debes hacerlo. Bueno, listo, se acabó. Pero si estamos haciendo documentos propios nuestros, es bueno detenerse e investigar en las distintas fuentes. Investigar el por qué existen, para qué existen y cómo las podemos usar. Ojo, mucho cuidado con mezclar tipografías. Eso no para nada es recomendable. Si usted va a escribir un texto, use una sola tipografía. No se ponga a estar que si Courier, que si sans serif, que si Garamond, que si... No, porque se pierde y lo que se ve es un desastre. Entonces, parte de la seriedad es elegir una fuente de letra y saber usarla. Cuando colocarla en itálica, cuando colocarle subrayado, cuando colocarle mayor tamaño, una rotulación distinta. ¿Ok? El rotulado, no hagamos excesos con el rotulado. Yo veo textos por allí a veces que, oye, simplemente no tienen ese esquema. Existen muchos procesadores de texto, vamos a hablar del más común, que es Microsoft Word, que incluye plantillas. Esas plantillas ya tienen predefinido tipografías. Entonces, bueno, podemos hacerlo por allí y los textos se ven bien y lucen bastante bien, tanto en texto, no necesariamente en pantalla. En pantalla a lo mejor buscamos algo más cuando estamos haciendo sitios web o textos para mostrarlos incluso en redes sociales. Tenemos que elegir la fuente adecuada. Yo a veces veo por allí en algunas publicaciones de redes sociales textos escritos con estilos góticos que simplemente no se leen. Yo simplemente los salto. Entonces hay que estar muy claros qué tipo de letra queremos. Si queremos que nos identifiquen con un tipo de letra, bueno, yo sugeriría que sea claro, que nos identifique. Eso sería ideal. Imagínense ustedes escribir en WhatsApp, escribir en todas nuestras redes sociales con un tipo de letra determinado. Decir, oye, esto lo hizo fulano. Y que la cosa se vea bien. O sea, tampoco es que sea algo descabellado. Bueno, amigos, con esto vamos a concluir lo que es la conversación sobre tipografías. Yo los invito a que busquen cómo mejorar o cómo usar muy bien las tipografías y cómo saber leerlas. Eso es lo más importante, amigos. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad y bueno, se les quiere. Chao, chao. Te presentamos nuestros cursos Aprende a usar la inteligencia artificial, incrementa tu productividad. El curso de Introducción a la Inteligencia Artificial es una guía para ser más productivo. Aprende o amplía tus conocimientos de desarrollo de sitios web usando prompts de IA. Crea y edita imágenes y videos con poco esfuerzo y a bajo costo. Usa la IA como ayudante en la elaboración de código. Aquí aprenderás Java de una forma rápida y amena. Somos Mundo Virtual, tu academia de curso y asesoría en software.